o es inusual? Bien, aquí cuando hablamos del síndrome de cola de caballo, estos pacientes llegan a tener otro tipo de síntomas. Por ejemplo, ellos tienen hipoespesia en silla de montar. Esto quiere decir que toda la región del suelo pélvico, no, ellos en el estudio que se les hace, no llegan a presentar sensibilidad en esos niveles. La sensibilidad está abolida en ese nivel. Es la manera en la que puedes diferenciar la cola de caballo. Este gráfico más que todo está hablando de otro tipo de lesiones medulares, por ejemplo aquí como placas desmielinizantes en la médula espinal. Ya no hay nada. Es otra imagen muy diferente porque la cola de caballo está pues en la región sacra. Entonces no tengo ese gráfico acá, pero la manera en la cual se la puede diferenciar es con lo que es la hipoestesia de montar. Porque los pacientes tienen igual pérdida de reflejos, tienen debilidad ascendente, pero por lógica igual ellos no llegan a tener debilidad en los miembros torácicos, por lo tanto puede un poquito guiarse hacia lo que es la variante paraparética. Es muy poco frecuente en el Guillain-Barré, pero para estar seguros, pues en esos casos también se les hace estudios de conducción nerviosa o se les hace pues función lumbar para poder encontrar los hallazgos que ya mencioné del Guillain-Barré. Está bien, doctor, gracias. Hola, ¿cómo está? Bien, el tratamiento tiene que hacerse lo más ¿Cómo está? pronto posible. El diagnóstico debe ser preciso y rápido. Algunas escuelas de neurología mencionan el término en el cual ellos lo manejan esto como una ley. Si te llegó un paciente con Guillain-Barré durante la guardia, para tu entrega de guardia, este paciente ya debería estar recibiendo inmunoglobulina. Es lo que se maneja, ¿no? Es algo que con los años neurólogos especializados en esta área van a tratar de compartir esa información. Porque yo he hablado de una fisiopatología, ¿no? Y cuando hablaba de la fisiopatología les mencionaba que primero empieza con que el sistema inmune empieza a mandar anticuerpos. Esto evoluciona con los días, el paciente empieza a generar más respuesta del complemento, empieza a llamar a más células T, macrófagos. Entonces, este proceso inmunopatogénico hay que detenerlo lo más rápido posible. Evitar que se forme el complejo de ataque a la membrana con el complemento, porque eso va a generar mucho mayor daño neurológico. Entonces, entrar a un tratamiento con hemoglobina lo más pronto posible, muy importante. Recuerden que después de los 14 días de iniciar el tratamiento, ya no es útil el uso de hemoglobina porque ya pasó toda la historia que hemos contado. El paciente sigue débil porque ya es consecuencia de todo lo que ya pasó. Se recomienda que si el paciente ya está estabilizado, no se va a requerir tratamiento. Ya si el paciente ya camina, pues no necesitas darle inmunoglobulina. Estas son normas que generalmente se manejan en los seguros, porque básicamente la inmunoglobulina si es un medicamento pues, caro y de poca accesibilidad muchas veces. Entonces sí genera un impacto importante en los seguros. Las opciones pues que tienen la misma eficacia, porque esto de las recomendaciones clase A, inmunoglobulina y la plasmaféresis, son medicamentos que han mostrado la misma efectividad. La plasmaféresis es un proceso en el cual se encuentra el paciente con un catéter central, en el cual se toma el plasma, se somete a los filtros, vías amplificadores que son estos anticuerpos, filtrarlos y volver a pasarle el plasma. Ese se trata de plasmaféresis. El que ya no hay anticuerpos va a hacer que no se llegue a la activación del complemento. La inmunoglobulina va a detener todo lo que va a detener la activación del complejo de ataque a la membrana. Ambos tienen casi el mismo objetivo dentro de lo que es detener el avance del Guillain-Barré. Tanto inmunoglobulina como plasmaféresis son ideales. Cualquier otro tratamiento que se quiera dar
la regeneración de lo que es un nervio como tal ocurre muy lentamente, tarda mucho. Generalmente se habla que 1 milímetro tarda un día en regenerarse, 1 milímetro de nervio. Ponte uno que sea pues de 10 centímetros, 15 centímetros, para tomar ya. En algunos casos, sí, algunos casos va a haber recaída, o sea, a los 30 días, después de que el tratamiento, ahora se maneja el libro como 30 días, pero es 21, actualmente 21 a 30 días. El paciente, después de que le has dado la globulina, ha ido mejorando, en los 30 días está volviendo a presentar, se puede en ese caso, solo en ese caso, volverle a darle inmunoglobulina o volverle a dar la plasmaféresis. Repetimos, porque eso tiene efectividad. Y muchos de esos pacientes van a unidad de cuidados intensivos porque les dicen que hacen falla respiratoria. Guillain-Barré ascendió y llegó hasta los respiratorios y el paciente no puede respirar, va a requerir un apoyo ventilatorio. Son pacientes que se benefician de una traqueostomía y una instalación de traqueostomía temprana para poder evitar su internación prolongada en una unidad de cuidados intensivos. Inmunoglobulina G es el tratamiento, ¿no? Una mayor seguridad, una mayor facilidad, porque es un medicamento que se le puede pasar al paciente incluso ambulatoriamente. En países como Europa, los pacientes reciben su tratamiento en casa. Hay mayor ventaja en pacientes que tienen la variante MAN, variante Miller-Fisher. Se han evidenciado estudios que han mostrado mayor beneficio en esas variantes. La MAN, recuerden que es la variante que en Latinoamérica se ha descrito más. La dosis, 2 gramos kilogramo de peso dividida en 5 dosis. Existen actualmente inmunoglobulinas genéticamente más desarrolladas que pueden inclusive pasarse 2 o 3 días. Generan el efecto de la troposis venosa que se ha visto en las primeras inmunoglobulinas producidas. El mecanismo de neutralización de los autoanticuerpos para evitar que estos lleguen a activar la cadena del complemento. La plasmaféresis 40-50 mililitros kilogramo 4 o 5 veces en una semana pues esté internado porque se usa con catéter central. Se lo hace a veces en días alternos, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Si está una semana internado, 4 veces lo recibirá y un día antes de irse de alta, una vez más, tiene el mismo beneficio que la inmunoglobulina. 85% de los pacientes va a lograr una recuperación funcional a los 12 meses. Importante que muchas veces, a veces el paciente se preocupa porque no recupera sus reflejos rápidamente, pero eso se menciona que a veces es lo último que se llega a recuperar. ¿Qué pacientes tienen un peor pronóstico? Pacientes que han presentado, presentaban con edad avanzada, más de 60 años. Aquí es que en primera valoración se ha encontrado con un inicio sensitivo mayor, o sea que las 4 extremidades están comprometidas, no solo a nivel distal, también proximal. Que el paciente ha tenido una lesión axonal, o sea que se evidencia en el estudio de conducción que los nervios y los estímulos motores proximales están más afectados con una amplitud baja. Pacientes que han tenido un retraso en el inicio del tratamiento, vuelvo a insistir, tratamiento tiene que ser pronto. Si puede, los pacientes van a presentar esta recidiva tardía entre las 21 y 28 días. Aquellos que sigan presentando muchas más recidivas, más allá de esos días, pueden ser categorizados como CIDP, Guillain-Barré crónico, que tiene otro tratamiento, lo siguiente que voy a explicar. Solo un 5% llega a tener mortalidad, mencioné de complicaciones pulmonares en la UTI, pero yo les mencioné que la causa actualmente más frecuente de muerte por Guillain-Barré es las disautonomías. Ahora pasamos a explicar el CIDP, la polineuropatía desmielinizante crónica, generalmente en varones adultos. Esto es un Guillain-Barré, si quieren entenderlo así, que va más allá de las 9 semanas, más allá de 2 meses. Pacientes que estén presentando recaídas, entonces no has dado de alta bien al paciente de silla de ruedas, familiares, le has dado el Guillain-Barré, le has dado el tratamiento con inmunoglobulina, vuelve en un mes, ya le vuelves a dar inmunoglobulina, le puede haber una recaída, pero a las 2 semanas vuelve otra vez en camilla, no puede infectarse. Son pacientes que constantemente
es frecuente. 75% tienen una recuperación funcional razonable, pero muchos años después, este es un dato muy importante, estos pacientes no tienen compromiso de paredes craneales. Habéis visto que el Guillain-Barré, la mitad tiene afectación del nervio facial, algunos compromiso vulvar, otros compromiso de los oculomotores, y rara vez los pacientes mueren. La fisiopatología del caso de la CIDP habla de la activación celular de las células, la interacción de la célula T con el macrófago. La célula T, con la estimulación de la célula B, compromiso simultáneo tanto de inmunidad como celular, de anticuerpos que van a atacar constantemente a los componentes. Continuamos. Habíamos hablado entonces que la activación del complemento en estos casos va a generar una afectación, en este caso, tanto de la mielina es la más afectada en estos casos, que nos va a mostrar un patrón en el caso de los estudios de neuroconducción, donde hay un compromiso al predominio de la mielinización. En esto tenemos aquí el cuadro resumen, porque el CIDP, pues, los tipos, el clásico y el de inicio agudo. El CIDP normal tiene sus anticuerpos, en este caso el DNF155 y el CNTP1, que son elementos muy relacionados a la mielinización. La proteína P0, P2 de la mielina o la PNP22 también puede ser. Nosotros ya hablamos de proteínas de la mielina, que en el AIDP, en la variante desmielinizante del Guillain-Barré, no se conocía el anticuerpo. En el caso del CIDP agudo, ellos suelen tener un sitio de unión neural. En el sitio de unión neural eran de esas estructuras donde había mencionado que se pega el axón. A ese nivel tiene lo que es la actividad inmunitaria, el CIDP agudo. Las otras variantes del CIDP, como la neuropatía crónica sensitiva, tiene estos anticuerpos. Estos son anticuerpos de GLPG, de CPGB. La mononeuropatía motora multifocal, el GM1, volvemos a recordar el GM1, el GD1, el GALNAC y la atáxica sensitiva crónica, que son entidades que se encuentran desde luego muy peculiarmente, y el que tienen que recordar más que todo son aquellos que están relacionados con la inmunoglobulina EMI, porque todo lo que era Guillain-Barré y CIDP era inmunoglobulina G, pero la inmunoglobulina M tienen otro tipo de fisiopatologías que aquí simplemente se describen en la tabla como tal, y llegan a tener un tratamiento un poco mejor con otro tipo de medicamentos, como por ejemplo el rituximab. El diagnóstico con de la neuropatía desmielinizante crónica, otra vez, va a estar a cargo de lo que es los estudios de neuroconducción. Y en el caso como es desmielinizante, los pacientes tienen afectación de la velocidad de conducción, tienen bloqueos de conducción, que se puede evidenciar en el gráfico de esta aquí, que está aquí arriba. Cuando esta imagen de acá, muy similar a la que habíamos visto anterior, ocurre cuando el CIDP es muy avanzado, tiene bloqueos de conducción, ya no se ve el siguiente potencial, porque generalmente son dos potenciales, el proximal y el distal. Y únicamente se ve el proximal, pero no llegó a detectarse el distal. El líquido cefalorraquídeo suele mostrar proteínas altas, no muestra células. Y un paso bien importante que no mencioné el libro de Harrison, y si vale la pena hablarlo, es que todo paciente con sospecha de CIDP, estos Guillain-Barré, estos cuadros de Guillain-Barré muy frecuentes, muy constantes y en tiempo muy seguidos, requieren un estudio de electroforesis de proteína, porque ellos suelen tener a veces gamapatía monoclonal y suele ser la causa de que lleguen a tener este compromiso de la mielina. El tratamiento en este caso va a estar a cargo de lo que es la inmunoglobulina, generalmente
suelen dar a los pacientes los cuales ya suelen tener alteración de la marcha, pero en todo caso, todo paciente al tener una enfermedad inmunológica requiere tratamiento ya sea crónica. Inmunoglobulina en una dosis similar a la que se había mencionado en el Guillain-Barré, sin embargo esto lo llegan a recibir por 3 meses. Cada mes reciben internan para recibir bolos de inmunoglobulina, plasmaféresis durante 6 semanas, o el que se utiliza generalmente más es los glucocorticoides, la prednisona 70-80 miligramos por 2 meses, con una reducción progresiva de 10 miligramos por mes. El paciente admite y mejore en cuanto a lo que es su discapacidad, pueda volver a retomar lo que es la marcha. Cuando existe mucha resistencia al tratamiento previo, suele escalarse a todo tipo de tratamientos, en escalas avanzadas, con metotrexato, metotrexato, cefalosporina, rituximab, tratamientos que se dan en las enfermedades inmunomediadas más avanzadas. Bien, entonces, esto respecto a este capítulo de síndrome de Guillain-Barré, pues un tema largo, pero espero que les haya servido, pues que atento a sus preguntas. Doctor, buenas noches. Una pregunta puntual. Doctor, en el caso de las recidivas en aquel paciente o en aquellos pacientes después de un año, ¿qué tan frecuente es, doctor? ¿O entraría en esta clasificación de las CIDPs? Es una buena pregunta. Bueno, pues estoy entendiendo de la siguiente manera. Un paciente que ha presentado una poliradiculoneuropatía subaguda, fue de alta y al año volvió a presentar una recidiva. ¿Es así? Exacto, doctor. Muy bien. En ese caso, no se ve tanto así como un CIDP. Puede que estos pacientes tengan este término conocido como recaída del Guillain-Barré. Lo que hay que ver es la evolución en el tiempo los siguientes 3 meses. Cuando se habla más de 6 meses, ya es un tiempo muy amplio. Hay que tener en cuenta que dentro de la fisiopatología del CIDP, la CIDP no puede estar durmiente por tantos meses. Es una actividad inmunitaria completa que a veces nuestras mismas defensas o nuestros mismos sistemas de remilinización combaten esta actividad inmunológica. Entonces, cuando ya hablamos de un tiempo de un año, ya tenemos que hablar de una recaída de Guillain-Barré. O sea, este paciente, por azares del destino, volvió a presentar desde el principio otra vez otro mimetismo. Pero ¿cómo podemos identificar esto fácilmente y cómo diferenciamos a veces nosotros? Que estos pacientes en ambos casos han tenido un antecedente epidemiológico, que es una gastroenteritis. 2 semanas atrás, en el primer evento, tuvo gastroenteritis. En un año, pasaron unas 2 semanas atrás, volvió a tener otro tipo de gastroenteritis, y estas son 2 cepas diferentes del Campylobacter. Entonces, por eso ha vuelto a haber otra actividad inmunitaria, y esto ya es una recaída, ya no es una recidiva, si quieren entenderse mejor, una recidiva. Las recaídas son las primeras semanas, una recidiva de Guillain-Barré. Entonces, el paciente tiene Guillain-Barré. Ahora, ¿cómo vemos que el paciente tiene un CIDP? Ha sido un año, mucho tiempo, más que todo porque estos pacientes tienen atrofia, están en silla de ruedas, tienen mucho temblor. En cambio, el paciente con Guillain-Barré se recuperó por completo en esos meses. Es decir, que puede ser hasta un año, pero generalmente son 6-8 meses. Se recuperó por completo, volvió a estar tranquilo, tuvo una gastroenteritis y le dio otra vez Guillain-Barré. Esos casos, de esa manera se pueden diferenciar, son muy controversiales, son muy frecuentes de ver. Muy bien, doctor. Muchas gracias.